Muchas gracias a quienes desde tempranito están junto con nosotros en el 99.5 en Hermosillo, en el 95.7 en Ciudad Obregón. Muchas gracias por su compañía. Los invitamos ahora para que platiquen con nosotros porque, Rosalba, tenemos invitados y les agradecemos mucho que estén con nosotros. Así es, muchísimas gracias a nuestra diputada Gabriela Félix, diputado también David Figueroa. Tenemos el tema el cual hemos estado platicando durante toda la semana pasada, el paquete fiscal 2026, el presupuesto para nuestro estado en el próximo año, que ya estamos a unos días prácticamente, Conrado. Muchas gracias por el espacio y Bienvenidos. buenos días a Buenos todos. días. David, buenos días. Gracias compañeras Rosalba, Conrado, por supuesto a mi compañera Gaby y desde luego a todo el auditorio que siempre está atento a lo que sucede aquí con la radio, la número 1. Oye, a mí sí me gustaría empezar una pregunta para abrir el tema. ¿Con qué se quedan ustedes de este presupuesto? ¿Qué es lo más importante que ustedes destacan? ¿Qué es lo más trascendental desde su perspectiva del presupuesto del próximo año? Y segundo, ¿a qué habría que ponerle atención en el gasto el próximo año? Es decir, ¿dónde hay que poner lupa para que la situación se mantenga controlada en el tema financiero, en el tema de gasto, en el tema de que no se nos viene un año difícil, consideran muchos empresarios por muchas modificaciones legales, que no se nos caiga este impulso que ha conseguido Sonora en estos últimos años? Bueno, si me permiten, yo creo que estamos ante el quinto paquete económico Sí. de este gobierno. Este paquete muestra madurez, solidez sobre todo en las finanzas, que es algo muy importante. No muestra eh, pues riesgos o improvisaciones. Esto refleja esa estabilidad que muchos queremos tener en las finanzas y el estado de Sonora pues logra esta estabilidad después de llegar, pues cuando se llega el 21 en este gobierno era una situación muy complicada, ustedes Sí, la recordarán, así es. donde había mucha vulnerabilidad financiera en el estado de Sonora, un creciente endeudamiento que venía galopando muy fuerte, em, y sobre todo también un gasto corriente creciente, una recaudación propia o local del estado muy baja, andaba por el 7%, Mm. hoy anda más o menos en el 12%. Entonces, yo lo que destaco en lo general es este momento de madurez y de estabilidad financiera que Sonora está entrando, lo cual pues me parece pues muy acertado, y acertado esto pues por el equipo de Hacienda de parte del gobierno de Sonora y por supuesto desde luego encabezados por el gobernador Durazo, Ujú. porque Sonora hoy marca historia en términos de ser el primer estado que habrá de lograr pues, las tasas preferenciales en futuros préstamos que pudieran necesitar Sonora, que como ustedes bien saben, el tema de los préstamos siempre pues, son polémicos. Lo importante no hay que satanizar el tema de la deuda, sino saber verdaderamente para qué se utiliza. Y hoy Sonora logra entrar como único estado a nivel nacional actualmente en tener una taxonomía pues sólida en términos del requerimiento de la sostenibilidad que se tiene para el desarrollo en el estado de Sonora. Y eso pues creo que marca esa ruta de estabilidad Ujú. y sobre todo de solidez que Sonora está logrando en este En el momento. quinto año. Gaby. Bueno, creo que el programa reto de este sexenio, pues son las becas. Es un programa que sin duda se ha dado año con año un incremento. Sin Ujú. embargo, también mucha prudencia en el gasto y estar listos para modificar un presupuesto que no quisieron modificar ni una sola coma ahora que llegó al Pleno. ¿Por qué? Porque están surgiendo crisis en Sonora y no es que sea culpa en específico de alguien, es que las nuevas modelos de vida que hay te llevan a esas nuevas crisis. ¿Y a qué me refiero? Bueno, ante estas redes de Internet, Ujú. ahora vemos que hay un reclutamiento del crimen organizado con los jóvenes y niñas y niños. Esa es una crisis que se está detonando en el país y en el mundo y deberíamos estar listos para atender esas crisis porque no todo se resuelve solo con la beca. Si a la beca no le pones un seguimiento por más de un año,
año, por una década, a ver qué sucede con ese niño, niña o adolescente que lo estás vinculando a un apoyo social. Por ejemplo, ¿qué otra crisis se está detonando o que se ha detonado desde hace muchos años, pero que no ha tenido una solución de crecimiento, que es el embarazo en jovencitas menores de 18 años, ¿no? O, por ejemplo, la tasa de mortalidad en infancias, que es un tema que ha estado ahí en la estadística estancado. Simplemente ha estado estancado en los últimos 8 o 10 años en Sonora y no se mueve. Es decir, son buenas el programa de becas, sí, pero se requiere mucha prudencia y visión para poder cambiar presupuestos, para poder atender estas crisis que no vimos que en este presupuesto para el 2026 estuviera vinculado una meta específica para atender a esa población. Por ejemplo, en el tema de trabajo infantil, hay 70,000 niños en esta situación y 30,000 lo hacen en condiciones de alto riesgo. Entonces, lo que se requiere es seguimiento, prudencia para el gasto, mucha estrategia para poderlo mover. Otro tema, por ejemplo, en la cuestión de obra, yo les decía a mis compañeras diputados y diputados que no es que todo esté mal, pero falta poner en duda algo para que se dude de todo, ¿no? Y entonces están estas obras, por ejemplo, que tuvieron una duda, bueno, una evidencia muy clara de lo que mal que estuvo hecha. Acá, por ejemplo, en Álamos con el acueducto que tiraba más agua antes de llegar a un hogar. Y esas fallas en la obra te ponen en duda muchas otras. Por ejemplo, yo comentaba también, yo no estoy en contra del crédito ni de la deuda, yo creo que es bueno, pero, y yo sé que el gobernador no está obligado a enlistarlas, pero cuando se enlistan y te permiten dialogarlas con los alcaldes y con los diputados, permite cerrar cualquier duda que nuble el presupuesto, porque estamos hablando de, yo les decía, ni yo me lo puedo imaginar, 92,000 millones de pesos. O sea, es un mundo de dinero, Mucho dinero, ¿no? sí. Es mucho dinero. Entonces, ejecutar ese recurso con prudencia y estrategia que no ponga en duda, porque algunas obras, por ejemplo, listadas en esta cuestión del crédito, venían como segundas etapas, pero en obras observadas que tenían la primera etapa. Entonces, pues dices tú, no, no es el crédito, es lo que le falta al fondo del diálogo, de las La aclaraciones. explicación. Lo que pasa es que en el Congreso tenemos más de 7 años que no se para ningún funcionario público. Antes era muy Sí, común común. que fueran a comparecer en las comisiones, más que a comparecer, a dialogar, ¿sabes? Oye, tengo esta duda, tengo esta otra, por ejemplo, en el tema de salud, se le reduce 189 millones 819 millones de pesos y si bien es cierto, recordarán que el año pasado se firmó el convenio para entregarle el sistema Bienestar a la Federación por parte de los estados, como 23 estados lo entregaron a la Federación. Eso implica que se ejerza directamente el presupuesto de salud, Sí. pero no leyeron las letras chiquitas. Las letras chiquitas del convenio dice que si la Federación no atiende en su totalidad, Le entra le Estado. tiene que entrar el Estado con todo su recurso humano y económico a atender la obligación en materia de Y salud. no se está Y atendiendo. pues le recortamos. Entonces, yo sé que no puedes tener un dinero ahí guardado para saber si le vas a entrar o no, pero bueno, platicar, En Peñasco dicen dialogar. que sí, no, por si no necesitan, pero bueno, esto. Bueno, dialogar te permite, ¿sabes qué? Estaremos listos para esta ruta. Digo, tenemos crisis del dengue, de la riqueza este año muy serias. 5 personas, o sea, hablamos de vidas, pues, no nada más de recursos. Mi tema no es un tema de, este es un color, este es otro, son los malos, somos los buenos, no. Yo hablo de apertura, de diálogo, de prudencia, de ver cómo se va a gastar ese De hecho, recurso este que son año el Estado le millones de tuvo que pesos. entrar, ¿no? Sí, Con Precisamente mira, 5 por millones eso. para es que yo, medicamento, yo pero creo le que entras vale la una pena. vez y ya te vuelves a salir, pues, ¿no? Ok. Es que yo creo que vale la pena también, porque a veces hablamos muchas generalidades. O sea, en el tema específico del presupuesto que hay, qué se va a ejercer y cómo tendríamos que observar y darle seguimiento. Por ejemplo, el caso, comentaba mi compañera aquí, que la niñez no recibe, o no es que no reciba, sino El que seguimiento a los programas. exacto, ¿no? Por ejemplo, se etiquetaron 420 millones de pesos este año Ujú.
para atender la salud de la niñez, Ok. que es algo fundamental. El tema de los centros estos de neurodivergencia que se Ujú. está utilizando, ya ves que hoy en día está, lamentablemente, es un tema que pues, nos está lastimando y que se tiene que atender. El gobierno dedicó 420 millones de pesos para atender esta problemática. Por ejemplo, en Peñasco, Caborca, Cananea, Cajeme, donde no había centros de atención a neurodivergencia, ahí se va a atender. Lo referente a la salud, fíjate, el tema de salud, yo no sé de dónde sacan de repente cantidades que digo, me extraña mucho cuando sacan cantidades raras. En pleno dijeron que solamente se iban a destinar 30 millones de pesos a salud. Mm. Y yo digo, ¿de dónde sacan esas cantidades, no? Cuando Sonora, el presupuesto de los 92,000 millones de pesos que comenta la compañera Gaby, se van a destinar más de 4,613 millones de pesos al tema de salud, pues, Ujú. ¿no? Entonces, es decir, como que agarran cantidades aisladas, ¿sí? Y las toman como la referencia, pero son cantidades aisladas o temas aislados. Y eso creo que es lo que hay que cuidar, porque terminamos confundiendo a la población y terminamos confundiendo a los ciudadanos en el análisis de los números que hay. Por ejemplo, el tema de las licencias. Discutían ahí, pero fervientemente, que las licencias iban a incrementarse en un 70 y hasta el 120%. Yo decía, por Dios, ¿de dónde toman esos números? Pues resulta que los números, no sé si su gente, quien les analiza o les pasa las tarjetas, pues lo tomaron de la ley de Hacienda, pero nunca utilizaron la actualización inflacionaria a partir de cuando inició la ley de Hacienda. Entonces, son de esas cosas que dices, confundimos a los ciudadanos cuando no utilizamos los datos correctos, pues. Ujú. Y el paquete económico lo conocimos nosotros desde el 13 de noviembre, es decir, no hay pretexto para decir que no hay tiempo para analizarlo, Claro. revisarlo, estudiarlo, cuestionarlo, por supuesto, empujar temas. Tengo entendido que a muchos compañeros se les recibió, el mismo secretario de Hacienda lo recibió, a muchos. Yo no sé si a ti te ha recibido, Gabriela, el secretario de Hacienda, pero quien solicitaba lo recibía el secretario de Hacienda para Diputado, por su explicarles. parte, ¿usted no tuvo algo que observarle al Sí, paquete? siempre hay observaciones, ¿Qué por supuesto. encontró? Todos los paquetes siempre traen observación. Por ejemplo, en el tema que nosotros comentamos ahí fue de una mayor participación en la utilización del fondo de los 4,000 millones de pesos, una mayor especificación en las obras. Por ejemplo, Hermosillo se lleva, pues no es que no quiera que le vaya bien a Hermosillo, por supuesto, pero Hermosillo se lleva pues casi la totalidad no la totalidad, casi la mitad, ¿no? Del tema del fondo, Presupuesto. ¿no? Sí. ¿Por qué? Pero esto Es proporcional. esto lo altera, digamos, porcentualmente. Lo altera la carretera Hermosillo-Bahía de Vaya Quino, que que no. llevan 500 millones de pesos de entrada. El tema de la Sauceda, el tema de el cerro de la Cementera, los andadores, algunos puentes que se van a hacer en la ciudad, etcétera. Y esa parte generó debate interno en el tema de si los otros municipios, por ejemplo, Cajeme, Nogales, los otros decían, bueno, pues es que porcentualmente no están atendiendo. Uno quisiera que hubiera una regla mucho más, digamos, mucho más, Clara, sí, normativa. Ujú. pareja, normativa, pero también uno entiende que a veces hay obras extraordinarias que te alteran esos porcentajes, que es el caso de la Por ejemplo, carretera Vallequino. esta semana vimos un tema que me gustaría preguntarles sobre este destino, el destino de los recursos. ¿Son qué? Son 12,000 y pico de millones de pesos para programas sociales. 12,620. Una parte importante son las becas. Sí, nada más para aclarar aquí este punto. No sé el diputado David a quién se refiere con los datos que dio, pero voy a hablar de los datos que Sí. yo di. En el caso de salud, son casi 5,000 millones de pesos. Y en la parte de servicios, que son 2,000, superan los 2,000 millones de pesos, más del 70% es para gasto Sí, administrativo, claro. personal administrativo, y solamente menos del 30% es para Ujú. personal médico. ¿Ok? Bueno, y luego, si nos vamos al tema de licencias, cuando tú te vas a ver lo que recauda en impuestos, derechos, participación,
toda esta parte, sube casi un 7% el incremento de ingreso del recurso. Y cuando te vas para ver dónde va a ingresar, cuando te vas al concepto de licencias, revalidaciones, placas, ahí es el 21% De incremento. de incremento. Puede ser, hay 3 formas de incrementar, porque mejoras la base y la base está menor a la del año anterior, porque te vuelves mejor para recaudar y en la exposición de motivos Hacienda dice que es que no tiene capacidad. Ujú. Y 3, o porque incrementas. ¿Cuánto se va a incrementar? Pues lo vamos a saber el año que viene. Ahí dice 21%. ¿Cuáles de los conceptos? Puede ser también una de las reformas que mandaron, donde se van a cobrar permisos para vehículos importados Ok. para circular. Puede ser que todo el 21%, quitando la inflación de los otros, se vaya hacia allá, o vamos a ver, pues, pero Ujú. ahí en una cuestión que está etiquetada como bloque, está el 21% de incremento, Ok. ¿no? Y está el 80 y tantos en la parte de cuando haces estos permisos de bienes raíces ante el registro catastral. Los Ajá. trámites para construcciones y demás. No. Cuando No, sacas, por ejemplo, copias certificadas, Ok. no, El no, no, ingresón, no, servicio de sí, ingresón. permisos para construcción, no. Ok. No. Entonces, a esa parte de ahí. Y la otra parte es cuando eh, socializas un presupuesto como de casi 4,000 millones de pesos. Fíjate lo importante que puede resultar cuando lo socializas con los... También sí, nomás es muy que nos bien. tenemos que ir al corte, ya son las 7, se nos va el de las 7, pero Ahorita volvemos continuamos, platicando, ahorita continuamos. platicando que había ahí la posibilidad de incrementar también los ingresos del Estado a través de ciertos trámites relacionados con permisos. Entonces, el análisis que ustedes encuentran como MC es, si me estás diciendo que hay un mayor ingreso, yo reviso dónde viene el ingreso y encuentro que es en permisos de... Bueno, de lo que recuerdo ahorita son 3, son cuando el Estado te da derecho a explotar Ok. algún bien, como minas, aguas, carreteras. El otro viene siendo estas cuestiones de catastro, Ok. cuestiones que tienen que ver con inmobiliarios, Ujú. ¿no? Y la otra tiene que ver con, viene un incremento del 21 en revalidaciones, placas, permisos. Ahí, ¿cómo está desglosado? No sé, porque viene por rubro, pues, Ok. ¿no? Pero ahí viene un 21%. Ok. Ahora, para cerrar con esta parte, también en la parte de reformas que mandaron diversas reformas, algunas de ellas muy buenas, la verdad, pero nosotros votamos en contra de ellas porque había 2 que iban en contra de los derechos ganados de la ciudadanía. Y se los explico. Uno tiene que ver, es más, esto lo tienen hasta los bancos. Cuando tú tienes un crédito, una deuda con el banco, si el banco no te cobra adecuadamente, si te está notificando adecuadamente, esa deuda nunca caduca. Ok. Pero si te deja de notificar, Sí. esa deuda tú tienes derecho a que caduque. Ujú. Bueno, lo mismo sucede si tú tramitas una baja administrativa de un vehículo, Ujú. ¿no? La haces y el Estado tiene que ser eficiente para estarte cobrando y que no caduque. Pero si deja de ser eficiente, tú con esa baja puedes tramitar la prescripción de la deuda. No es que en automático sea la prescripción de la deuda. Bueno, ya no se puede. Ok. Ya no se va a poder porque esa reforma fue aprobada. La otra es que te quitan el derecho de audiencia en otro tipo de trámites. Por ejemplo, tú tienes, te notifica Hacienda que tienes una deuda, tú puedes ir con esa notificación con Hacienda y decir, oye, fíjate que no estoy de acuerdo con este monto o no me había llegado la última notificación de cobro, lo que tú quieras, que no se enteró el Ujú. ciudadano, ¿no? Y va y tenía ese derecho de audiencia con Hacienda para aclarar. Si Hacienda decía que no, entonces podía hacer el trámite legal. Ahora ya no va a tener ese derecho de audiencia. Ahora tiene que irse legalmente a defenderse con un abogado. Entonces, estos Ahí derechos está el ganados, 21%. estos hacen más ineficiente Sí, al pues, Estado, claro, ¿no? claro. Ante la ineficiencia del Estado, la carga el ciudadano. Entonces nosotros decimos, vámonos con las otras 4 reformas, quitemos estas 2 y apoyamos, porque había reformas buenas, la verdad, pero esta parte, pues, ¿cómo vas contra Ujú. derechos ganados, no? Y yo quisiera nada más puntualizar también, porque nuevamente creo que vale la pena decirlo, para no confundir al ciudadano que nos está escuchando, porque lo que da la percepción al ciudadano que nos escucha. Los políticos hablamos de muchos números y los Sí. diputados, y al final de cuentas la gente dice, ya los perdí, ya no sé ni lo que están hablando. Sí. Aquí lo importante es, ¿va a haber o no va a haber ese incremento desmedido en licencias, en placas, que la oposición dijo? La respuesta es no.
Es muy sencillo, no habrá ese incremento desmedido que ellos dijeron que habría y que incluso lo publicaron ahí en pleno, sacaron una tabla, etcétera, ¿no? ¿Qué sí va a haber? La actualización de tarifas, en licencias, en placas, el factor inflacionario, el 3.8%, que eso es como tope 3.8%. Eso es lo que va a suceder. Ujú. Ahora, cuando dicen, hay un incremento del 21% en la ley de ingresos, bueno, pues eso hay que aplaudirle al gobierno, que va a ser más eficiente. Sería, oye, que no sería plausible decir que el gobierno tenga mayores recursos propios para que los invierta en los ciudadanos, los invierta en la beca de la señora que nos está escuchando, los invierta, por supuesto, en la carretera, los invierta en infraestructura, en desarrollo, en tener un mejor estado. Bueno, pues yo creo que eso deberíamos de aplaudir. Lo otro que refiere también la compañera referente al tema del bienes inmobiliarios, que son derechos, ¿no? Esa parte. Hay un incremento, sí, ahí de ingresos, por una razón sencilla, porque, por ejemplo, la Sauceda no se rentaba, hoy que ya está en mejor uso y todo, hoy se estima que se podrá rentar y podrá tener algunos ingresos, cierta parte de la Sauceda, y eso hace que se incrementen esos ingresos de derechos de parte del Estado, pero no le están incrementando los servicios a los ciudadanos, que eso hay que decirlo con mucha claridad. Lo otro que comenta también la compañera, y me parece importante decirlo, lo único que se hizo en el Código Fiscal del Estado de Sonora es homologar a lo que ha sucedido en el Código Federal Nacional. ¿Por qué? Porque hay muchos artilugios de muchas empresas que lo que buscan y hacen, y ahí está aquí Sonora nada menos, hay un casino que tiene más de 10 años peleando un cobro de impuestos y que no se los paga al Estado de Sonora, ¿no? ¿Por qué? Porque se van de un aspecto a otro, y ellos dicen, pues aquí tenemos 10, 15, 20 años para que nos cobren. Es más, ustedes pueden ver el tema de, pues de una empresa nacional que también ha hecho lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es simplemente que el que deba pague, punto, ¿sí? En el aspecto del Código Fiscal, homologándolo al Estado de Sonora o el de Sonora al Código Federal. Respecto al tema de la baja voluntaria, miren lo que pasaba. La baja voluntaria es un tema, es un derecho sin duda que se ha ganado, de que si yo tengo un vehículo que no lo utilizo y lo mando al corralón, pues una baja voluntaria, debe ese vehículo, pero ahí se queda congelada esa deuda. Pero ¿qué es lo que pasaba? Resulta que de repente ese vehículo sí andaba circulando y bueno, una vez que andaba circulando, pues lo que se buscaba era simplemente pues que te borraran todo lo que se debía y nuevamente. Entonces se empezó a abusar de ese esquema que es un esquema muy noble. Hoy tú puedes ir a dar una baja, pues da la baja. Si tu vehículo no está funcionando, lo vas a mandar al corralón, pues mándalo al corralón y da la baja realmente. Entonces, lo que se está buscando es quitar esta parte, digamos, de excesos que se han mal utilizado, que es un derecho desde luego logrado y en eso coincido de los ciudadanos, pero hay muchos que tergiversaron ese derecho y terminaron afectando los ingresos del Estado y eso es lo que hay que evitar. Dos temas que vienen acá de la audiencia. Uno, que son las becas que les decía ahorita, las becas a los deportistas. Hubo un problema este año con apoyo a deportistas, que se atrasó un pago de becas, que tuvieron que manifestarse para que salieran las becas. Y de hecho se reduce las becas de alto rendimiento. Eh, Se reduce al presupuesto del 2026. o sea, no va a haber más becas para deportistas de alto rendimiento en Sonora, se disminuyó. Disminuye. Ujú. ¿Y eso por qué? ¿La decisión vino de? Tal cual vino el presupuesto del gobierno del estado, tal cual se Yo lo aprobó en el pregunto porque Congreso. creo que el deporte es una muy buena opción para combatir las adicciones y los problemas de inseguridad. Sin duda. Y además viene inversión en infraestructura deportiva y viene en los municipios, en canchas, etcétera. O sea, sí viene inversión. Ah, sí, claro, en Yo la verdad infraestructura. en tema de becas no lo recuerdo ahorita, pero en tema de inversión al deporte sí viene inversión al deporte Ujú. en infraestructura. No lo sé en becas. Diputado, yo creo que un tema también muy preocupante en el Estado es lo que platicábamos ahorita sobre la salud. Sí. ¿Qué nos puede decir sobre la aprobación del presupuesto en el tema de la salud? ¿Tenemos de qué preocuparnos por el abasto Mira, de medicamentos o te de doy datos. infraestructura? Te doy datos. De los 4.613 millones de pesos que se van a invertir el 2026 aquí en el estado de Sonora, 1.487 van para el IMSS Bienestar. ¿Qué va a contemplar ahí? Medicamentos, lo que refiere.
infraestructura hospitalaria y el equipamiento. Son 1.487 millones de pesos. El fondo de adicciones trae 93.8 millones de pesos, que es otro tema también que nos lastima mucho. La Cruz Roja, 98 millones de pesos y 20 millones de pesos que se etiquetaron por parte de la Federación para las unidades de neurodesarrollo que se estarían desarrollando se estarían operando en algunos municipios del estado de Sonora. Por consiguiente, el tema de salud es un tema que siempre es sensible y que este proyecto de presupuesto, bueno, ya etiquetado y ahora se ha aprobado, pues viene sólido referente a tener el recurso necesario para no tener deficiencia de atención de salud en el estado. A estas alturas no valdría la pena revisar los números. Sí va a haber problema. El tema es reaccionar, no prevenir. Y este año fuimos ejemplo de cómo se fumigaron escuelas después de la muerte de una niña o cómo se fumigaron después de 5 fallecimientos de dengue o cómo está la riqueza. Sí hay cosas que preocuparnos y a eso me refería yo al principio. No es una cosa de satanizar este presupuesto, este paquete fiscal, sino cómo hacerlo con mesura y con alguna estrategia que ayude a combatir ciertas crisis. Y en el tema, por ejemplo, de protección civil es otra. Sonora no tiene 2 crisis, tiene 4 crisis en materia de incendios. Estaba la Plaza Tutuli en los 90s, esa fue la primera donde hubo fallecidos por Terrible. incendios. Luego vino la tragedia de la guardería BC, luego vino San Luis Río Colorado con Bill House y luego tenemos Waldo. Deberíamos ser el estado con mejor modelo en materia de protección civil. Y si bien es cierto, se le incrementan en términos comparativos entre lo que se aprueba de un año a otro, 55 millones, pero no son 55, había recibido un incremento de 40 millones protección civil en el transcurso de este año. Entonces, en realidad estás poniéndole 10 millones más, 10, 15 millones más, pero sin un modelo vinculado. Y yo sé que me dicen, pero sí lo estamos trabajando y va a haber. Bueno, pero yo hablo sobre el papel que me entregaron de la ley del paquete fiscal. Por lo pronto, hasta ahorita no hay un modelo que diga que vamos a prevenir, sino va a reaccionar. Entonces, yo hablo de eso. Claro que es preocupante. No podemos ser un estado reactivo. Si bien es cierto, debe haber recursos para reaccionar, pero no puedes abandonar el de prevenir. Yo tengo una pregunta porque no me gustaría que se nos fuera el tiempo y sin platicar el tema de la deuda. ¿Qué pasó con la deuda? ¿Cuánto va a deber el Estado al final del 2026? Esa deuda va a cerrar Alfonso Durazo, como dijo al principio de su administración. Yo recibí una deuda de 28,000 millones, nos vamos con 28,000 millones después de 6 años. Eso sí va a pasar. Una crítica muy fuerte que es, estás pidiendo un crédito para extendernos en un tiempo que ya no va a estar Alfonso Durazo cuando se termine de pagar. ¿Qué pasó con la deuda y cuánto vamos a deber al final de este 2026 en Sonora? Yo recuerdo que fue un temazo cuando sale Claudia Pavlovich. Claro. Ella recibió 14,000 millones, dejó 28,000 millones y uno dice, ¿en dónde están esos otros 14,000? Duplicó la deuda. Duplicó la deuda. Me queda claro que los primeros años de la admisión de Alfonso Durazo era un mitotazo hablar de los créditos que pedía, pero los pagaban en el año. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues mira, si vemos el comportamiento de la deuda pública en Sonora, traía un incremento Ascendente histórico. ascendente histórico, Ujú. ¿no? Y de hecho, aquí tengo una síntesis de qué gobierno, cómo terminó, ¿no? Por ejemplo, mira, Eduardo Burs, del 2003 al 2009, 6,101 millones de pesos. Guillermo Padres, del 2009 al 2015, la dejó en 7,800, pidió más bien 7,810 millones de pesos. Claudia, del 2015 al 2021, 10,371. Sí. Y luego tenemos la parte aquí del gobernador Durazo, que se va en 3,600 millones de pesos. Eso es lleva decir, hasta este año. sí, exactamente, Ok, ¿no? ok. Entonces, la proyección que se tiene, si revisas, es primero que se frenó el creciente incremento de deuda pública que estaba adquiriendo Sonora. Se frenó, o sea, se aplanó. Estoy de acuerdo. Si revisamos cuando el gobernador Durazo termine, que tendrá que pagar estos cortos que está pidiendo todos, es decir, al 27 tiene que pagar absolutamente todos los cortos porque así lo dice la ley. ¿Y qué quedará? Quedarán los largos. Cuando queden los largos y tú compares cómo recibió el 21 a cómo está entregando el 27 a valor real, Ujú. básicamente estaría entregando muy
parejo, si no es que incluso por debajo de lo que él recibió en términos de valor real A de ver, dinero. explíquenos qué es eso de términos Valor reales. real es cuando tú utilizas el factor inflacionario, es decir, Ujú. hoy tú tienes un peso del 21, ¿cuánto vale el 27? Ujú. ¿Sí? Sí, Ese claro, peso claro, vale claro. 80 Estoy de centavos. acuerdo. Entonces, cuando tú haces ese comparativo, pues básicamente el gobernador Durazo estaría entregando ligeramente, hablo de términos Real. Sí, real, o sea, puede ser superior el número nominal lo va a ser nominalmente. superior, Ok. nominalmente lo tiene que ser superior, ¿no? Pero en términos de valor real, ¿no? Ahora, otra parte también que es muy importante es lo que decíamos, o sea, cómo Sonora ha logrado tener esta calificación crediticia que le otorga tener una mayor solvencia financiera y que libera recursos a futuro para que puedas tú adquirir un préstamo a tasas preferenciales y puedas liberar recursos y poder invertirlos en la Ujú. gente, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, en esa parte creo que el gobernador Durazo y el equipo de Hacienda estarán entregando buenas cuentas cuando estén cerrando el 2027 su administración. Eso es lo que dice la tendencia, eso es lo que está hasta el momento. Y desde esa perspectiva, Gaby, tú mencionabas que el tema de cómo se va a pagar, ¿no? Vamos a dejar un crédito. ¿Cómo está el tema de esos 30 años? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que para el 2026 son 5.400 millones de deuda. O sea, Son, se están pidiendo 5.400 millones de pesos sí, para el... pero son diferentes modelos de Ok, deuda, ¿ok? 1.500 son a largo plazo, a 30 años. ok. Luego hay 2.350 que son a corto plazo, tendrá que pagarse antes de que acabe la administración. Ok. Y el resto, que son 1.550, son refinanciamientos. Son excedentes de deuda que no pagaste, que eran de hace 20, 15 años, y que los vas a mandar a otros 20 Pues años. vas a refinanciarlos. Vas a refinanciar, Ujú. entonces pues vas a pagar Claro. más deuda, más intereses, más eso. Bueno, el tema no es la deuda en sí. Mira, eh, ¿qué sería genial independientemente de quién gobierne este estado? ¿Qué color gobierna este estado? Poder brincar crisis que siguen siendo crisis. El tema del agua. Y ahorita se quieren construir 7.500, 3 presas con 7.500 millones de presas en lugares donde no hay agua, cuando debería de gestionarse la recuperación de infraestructura hidráulica y de drenaje, el tratamiento de aguas residuales, la construcción de rellenos sanitarios. eh, o sea, somos un estado que todavía sigue echando su drenaje a los ríos y a los mares. Sí, Un lo vimos. estado que Ujú. no se limpia el agua del Claro. drenaje. Somos un estado que sigue echando la basura a hoyos. O sea, no se procesa casi nada de la basura que aquí se genera. Seguimos teniendo las mismas crisis de muchos sexenios. Tenemos obras gestionadas maravillosas que se vendieron como maravillosas y que están ahí, el Tren Maya todavía sin concluir con una gran inversión. El tren fantasma de Imuris. Es que ahorita venía y leyendo el Tren Maya y por cada peso que le inviertes, Ah, ok. le subsidian 10, o sea, peor tantito. Entonces me quedé Regálenme, con eso, ¿no? regálenme nomás unos minutos porque quiero ir al corte, porque Ajá. nos vamos a quedar sin pagar ni tren ni nada acá en número uno, pero volvemos y Sí. cerramos. Ah, Nomás para sí, sí, cerrar, sí, nomás que no. cierre Que Gaby y cierre. seguimos. Se quedó Sí. con el tren Sí, con el tren Maya. Maya, Oye, tren que fantasma. también, por cada peso que le invierten, le subsidiamos 10 al Tren Maya. O sea, también una obra Y ni hablemos de elefante, Mexicana, y ni hablemos de ¿Sabes que Mexicana, ni por del eso a mí me Hotel... preocupa lo de salud? Porque Sí, siento que el sí. tema de salud deberíamos de recapacitar a los sonorenses y replantear lo que hicimos, pero bueno, será cosa del Ajá. diputado. Y luego está ese tren fantasma en Imuris que está abandonada la obra, o la inversión que se hizo en Guaymas, pues parece que la hicieron para poder ser nota del huachicol, ¿no? Entonces, la cosa es cómo socializar un presupuesto para avanzar en obras incluso regionales, Ujú. ¿sabes? A lo mejor no necesitamos invertir rellenos en todos los municipios o lagunas de oxidación para tratar el agua en todos, pero cómo sacamos a este estado del bache se ha quedado estancado. Si Sonora tuvo un crecimiento de 4, pero otros estados tuvieron del 13, del 9, del 10, del 11. Ese es el comparativo del crecimiento de los estados. Entonces, a eso me refiero. De verdad, no es mi intención satanizar un presupuesto, solo que cuando no se puede dialogar o mínimo socializar con los presidentes municipales y cuando quedan tantas dudas que se quieren aclarar con discurso, pues no. Necesitamos platicarlo de verdad, porque eso si le va bien al gobierno, le va bien a los ciudadanos, Yo me pues. quedé con la duda,
¿Qué se observó en la etapa 1 de la Sauceda? Y también sobre lo que decía la diputada del el refinanciamiento. Claro, el tema del ISAF, acuérdate que el ISAF te entrega la revisión del 2024, no del 2025. Por Ujú. consiguiente, si existe alguna observación, tendrá lugar el próximo año, A porque finales del exacto, 26. te van observando el año anterior. ¿Y cuál era la otra pregunta? Sobre el refinanciamiento. Sí, eso, cómo se aprobó un refinanciamiento a otros 20 años de la deuda que ya había, y eso se analizó Se el tema de los solicitó, se intereses de... solicitó el tema del ingreso de un largo de 1.500 millones de pesos, que lo comentaba la compañera Gaby. Y lo otro no es que vayas a pagar más impuestos, hay un error ahí. Al contrario, aplanaste. Por darte un ejemplo, el primer largo que solicitó el gobierno del estado, hoy se han conseguido préstamos largos a la mitad de la tasa que en su momento se tuvo que pagar. ¿Por qué eso? Porque tienes una administración correcta en términos del manejo de las finanzas. Y eso no significa que vas a pagar más dinero, te aplana incluso y te da una proyección a largo plazo, pagas menos y a largo plazo. ¿Qué significa eso? Significa que te libera recursos para que tengas disponibilidad y poder invertirla, pues ¿dónde? En la gente, invertirla en la infraestructura, Ujú. invertir en el desarrollo. Decías ahorita, Conrado, las obras de los 4.000 Sí, millones de pesos, ¿no? De los 3.944 millones de pesos. Son obras que están básicamente, mayoritariamente en los 72 municipios. ok. Pero, por ejemplo, decíamos ahorita que el tema del agua, de este dinero van 667 millones de pesos al tema de infraestructura de agua y alcantarillado. Es decir, no podemos decir que no se están atendiendo esos temas. ¿Qué falta? Por supuesto que va a faltar. Nos faltan muchísimas cosas, desde luego. Pero el manejo a lo que voy de este presupuesto, y cierro con eso porque es con lo que abrimos, es un manejo serio, responsable, maduro, lo que se está haciendo y que nos conviene a todos que así sea, porque eso le da estabilidad al estado de Sonora para poder retomar pues el camino del crecimiento y el camino del desarrollo que todos queremos tener acá en Sonora. Tenemos el próximo año un año complicado, dicen los empresarios, o prevén ellos un año complicado por muchas modificaciones, desde el incremento al salario mínimo, el tema de las 40 horas. La verdad es que el tema fiscal y de leyes antilavado han ido obligando a los empresarios a cada vez tener más contadores que operativos. Se complicará un poco la actividad económica el próximo año. ¿Está previsto esto en el presupuesto? ¿Lo tienen previsto que, aunque quizá yo pueda calcular que voy a cobrar X cantidad por derechos, a lo mejor baja el ingreso el próximo año? ¿Lo vieron? ¿Alguien se los expresó? Pues, lo que pasa es que los presupuestos siempre quedan abajo lo aprobado de lo ejercido. Ok. Entonces, yo creo que, pues, podría terminar en más de 92,000 millones de pesos, pero si eficienta su cobranza, llegan más participaciones, lo superará. Este año, por ejemplo, se aprobaron 89,000 millones de pesos y van a terminar ejerciendo 95,000 millones de pesos, o sea, 6,000 millones de pesos más de 6,000 Sí, millones de entonces, pesos. regresando a la pregunta que haces, sí, sin duda hay indicadores que nos dicen que a nivel nacional el tema del crecimiento económico Sí. puede ser no el que quisiéramos, pero bueno, con la proyección que tenemos y lo que dice Gaby, la proyección del 2026, que es 92,000 millones de pesos, pues, híjole, tendría que pasar algo catastrófico para que no se lograra esa proyección, ¿no? Casi siempre o históricamente termina siendo la recaudación mayor a la Sí, proyectado. Esperemos que el 2026 pues sea no es la eso, excepción. no sea la excepción, pues porque pues todos queremos pues tener capacidad de crecimiento y de desarrollo. Yo tengo una pregunta, ya nomás para cerrar. De todo el presupuesto, de cada peso que sale, que obtiene o va a obtener el gobierno del Estado, ¿cuánto está destinado a servicios personales, independientemente del sector? Porque me preocupa mucho. A veces decimos, no, pues son 5,000 millones de pesos. Sí, pues, pero son 3,200 para el funcionamiento del sistema. Claro, claro. Pues Yo no lo sé, tendría que haberlo sumado a mano, como le Ok. llaman, porque yo tampoco lo tengo, te pero entregan un montón de papeles, Sí, sí, sí. entonces lo sumé en ciertas Áreas. partes. Por ejemplo, sumé esa parte de salud, donde te digo que de
más de 2,000 millones, el 73% es servicios administrativos Claro, claro. y 30 médico, ¿no? Entonces lo sumé en algunos, pero me comprometo Ok. a revisarlo Sí, y te te lo doy el enviamos, dato. te Sí, lo porque enviamos yo creo que es ahorita. importante que la audiencia entienda, ¿no? Una cosa Ajá. es 92,000 millones, pero si Claro. esos 92,000 millones se me dan 50,000 millones en mano de obra, pues ya no me Ajá, está funcionando el número. Pero sí sería bueno tenerlo también, ¿no? Para que la sí, gente tenga sus parámetros. claro que Sí, sí. por supuesto. Y hacer comparativos incluso. Claro. Claro que sí. Yo les quiero agradecer mucho, David. Muchas No, al gracias. contrario. Gaby, muchas No, gracias. al contrario, muchas Y gracias. decirles que aquí estamos, lógicamente, siempre dispuestos a tener este tipo de intercambio de opiniones con respeto. Nosotros hacemos nuestro análisis editorial, pero aquí no participan, aquí participan ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por Muchas acompañarnos. gracias. Rosalba, gracias, Conrado. Y ojalá que a toda la Gaby. audiencia le haya parecido, bueno, interesante y que podamos todos estar vigilando lo que hacen con nuestro dinero, porque lo agarran de los impuestos que nos cobran por ley. Entonces, sí necesitamos todos estar participando de este procedimiento. Y bueno, ya se van de vacaciones, ya se acabó el Congreso. No, No, estamos, ¿Qué les queda? apenas estamos ¿Qué con las les queda? cuentas municipales. las Estamos leyes con de los- Oh, ya ingresos faltan de las los leyes de municipios. ingresos. Sí, Oigan, sí. en ese punto luego los vamos a volver a invitar. Sí, aquí los Porque yo tengo una esperamos. observación con los municipios. Con el cuento de que todos quieren ser muy buena onda, pues nadie sube impuestos. Y estamos premiando el postergar soluciones y a veces los municipios tienen que ser creativos y ni modo fajarse los pantalones, subirle su agua, subirle sus impuestos. Digo, si queremos Fíjate vivir que, bien, que ¿no? de fondo ahí lo más valioso es el predial, te voy a decir por qué, porque no es una cosa solo de subir impuestos, sino de proteger el valor de tu propiedad. Claro, Sí, claro. que Ajá. eso lo vimos mucho con el tema de la actualización de los valores catastrales, Ujú. que eso ya pasó, Sí, y ahí pudiéramos ver qué municipios sí ajustaron sus Claro. valores catastrales, pues para dar paso precisamente a tener pues una mejor recaudación en este 2026. Pero bueno, es un tema muy no, sí, interesante. lo vamos a dejar para más adelante. Bueno, y muchas gracias por su colaboración.